Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Y las 5 conclusiones de Jacques Vallée sobre el fenómeno ovni son las siguientes. Los ovnis no son ni objetos ni volantes, ¿no? No son objetos porque se materializan y se desmaterializan. Dice Jacques Vallée, podrían ser un objeto, podrían ser un pensamiento, ¿no? Es algo mucho más complejo, ¿no? Y eso de que vuelan, bueno, pueden volar, pueden ir por la tierra, pueden ir por el mar. O sea, no son ni objetos ni volantes como los interpretamos nosotros. Siempre son interpretados en el marco de cada cultura, ¿no? Los ovnis no son naves espaciales de otro planeta. Es algo más complejo. La clave del fenómeno ovni son los cambios que generan los testigos, lo que os decía antes, ¿no? Que es la parte más importante, ¿no? Porque nunca dicen nada interesante, ¿no? Sino que generan una apertura de conciencia. La gente que vive un encuentro cercano, no todos, pero en muchos casos se produce una apertura de conciencia. Comienzan a interesarse por cuestiones de historia, de ciencia, ven la vida desde otra perspectiva, ¿no? Piensan, imaginaros de gente que tiene la vida muy estructurada, ¿no? Que no tiene nada que ver con el mundo, ni piensan si puede existir un más allá, si nos pueden visitar seres de otros planetas. Bueno, cualquier persona lo ha pensado alguna vez, pero puede ser un pensamiento fugaz, ¿no? Pero de pronto se encuentran con eso y dicen, caramba, pero si esto es verdad, el mundo que me han contado, el mundo de mis pequeñas anteojeras, no es así, es mucho más amplio, ¿no? Y se empiezan a interesar por muchas cosas y cambian, ¿no? Y se produce una apertura de conciencia. Y luego el fenómeno ovni siempre controla las condiciones del contacto, del encuentro, y es absurdo por definición. Es absurdo, es ridículo, o sea, no tiene ningún sentido. O sea, al principio Jacques Vallée decía que era una forma de protección del propio fenómeno, ¿no? Como es absurdo, digamos que eso aleja a los científicos, ¿no? Porque un científico, cuando escucha relatos de encuentros cercanos con ovnis, dice, qué tontería, es absurdo, ¿no? Precisamente porque es absurdo es interesante, ¿no? Precisamente esa parte es lo interesante. Entonces a mí, cuando me cuentan historias que son muy absurdas, ¿no? Digo, a ver, si me quisieran engañar, me contaría una historia con más pies y cabeza, ¿no? No va a decir, ¿no? ¿Y qué? Pues me preguntó si van bien por ahí para Huelva, ¿no? Claro, yo pienso, sí, es que esto es así, es que siempre es así, ¿no? No le transmiten una fórmula matemática, no, vete a algún científico que te desvele, no, eso no pasa, ¿no? Y luego yo añado varias cosas, ¿no? Y es que detrás del fenómeno ovni existe una inteligencia que absorbe, entre comillas, elementos de la cultura para mostrarse ante nosotros de un modo reconocible. Por una parte está nuestra interpretación, pero el fenómeno se muestra como esperamos que se muestre. Yo creo, no sé si lo comenté aquí en alguna ocasión, supongo que sí, porque soy muy pesado con esto. Cuando yo leo relatos de encuentros cercanos de los años 50 y 60 con ovnis, ¿no? Y los testigos hacen los dibujos de esos objetos, o incluso fotografías, ¿no? Que hay muchas de platillos volantes en los años 50, 60, 70, aparentemente son naves futuristas, ¿no? Que vienen de una civilización muy avanzada, ¿no? Bueno, pero aterrizan con un trípode, con 3 patas, ¿no? Habitualmente. Pero si tú ves esas fotos y esos dibujos de los testigos, incluso los dibujos y los esquemas de los tripulantes de esos objetos, aparentemente son objetos que vienen de otro planeta, de una civilización muy avanzada, naves muy futuristas, ¿no? Con una tecnología muy superior y trajes, digamos, espaciales muy futuristas, ¿no? Pero si los ves ahora en el 2023, los casos de los años 60 y 70, dices, sí, la apariencia es muy futurista, pero tienen los mismos diseños que los años 60 y 70, es decir, los mismos diseños que la época, ¿no? Digo, a ver cuándo me encuentro en los años 60 o en los 70 o en los 50 un diseño de una nave espacial del año 2020. ¿Por qué no pasa eso? Porque nunca el fenómeno ofrece ninguna información que pueda generar un avance, ¿no?
por ejemplo, si aparece una nave espacial en los años 50 con un diseño del año 2020, sí podría generar un avance o un salto cualitativo en el campo del diseño, por ejemplo, del diseño aeroespacial, ¿no? Nunca pasa, ¿no? Aparentemente son muy futuristas, pero tú cuando ves los dibujos dicen, las formas de los años 60 y 70, las formas de los años 50. En el 2023 pasa lo mismo. Es más, ahora ya ni siquiera se presentan como extraterrestres, ¿no? No, veréis, a finales del siglo XIX en Estados Unidos hubo una famosa oleada de dirigibles, porque lo que volaba entonces eran dirigibles, ¿no? Entonces, pues los dirigibles se comportaban como hoy el fenómeno ovni, o sea, hacían maniobras imposibles para los dirigibles de la época, se materializaban y desmaterializaban, a veces aterrizaban, salían seres muy extraños y a veces se comunicaban con los testigos, ¿no? Esto fue portada de un montón de periódicos, sobre todo en la costa este de los Estados Unidos. Y cuando les preguntaban quiénes eran, de dónde venían, pues algunas veces decían que eran selenitas, que eran de la luna. Otras veces que eran marcianos, porque claro, en el año 1897 la luna era algo, imaginaros, como ahora que nos digan que vienen de la galaxia de Andrómeda, ¿no? Era algo que estaba lejísimo, claro, y sabemos que en la luna no hay nada, no vive nadie, no hay ninguna civilización, ¿no? Pero se presentaban como selenitas, ¿no? Otros se presentaban como una sociedad secreta de inventores, e incluso como una tribu perdida de Israel. ¿Qué sois? La tribu perdida de Israel. Una tribu perdida de Israel, a tomar por el saco, ¿no? Entonces, pero se comportaban igual que ahora el fenómeno ovni. Cuando lees los relatos de los aterrizajes y de los encuentros cercanos, dices, es que cambias el dirigible por un platillo volante y es un ganadero describiendo cómo aterriza un platillo volante en su terreno. En este caso, era un dirigible con unos seres muy extraños, ¿no?